Bienvenidos a Ecos de la Gran Guerra. Hoy viajaremos en el tiempo para hablar de uno de los conflictos más grandes y devastadores de la historia, la Primera Guerra Mundial. Un enfrentamiento que no solo fue militar, sino también político, social y económico, y que dejó marcas profundas en el mundo entero. Para comprenderlo mejor, recorreremos juntos sus causas, los principales acontecimientos, y las consecuencias que transformaron la historia del siglo XX. Acompáñenme en este viaje al pasado. Contexto y causas. A principios del siglo XX, Europa parecía un continente en equilibrio, pero en realidad estaba lleno de tensiones. Había una competencia feroz entre naciones como Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y Austria-Hungría, que buscaban más territorios, colonias y poder económico. El nacionalismo crecía en muchos pueblos, sobre todo en los Balcanes, donde distintos grupos querían independencia. Además, la carrera armamentista hacía que cada país acumulara más armas, preparándose para un conflicto que parecía inevitable. El hecho que desató la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo en 1914. Este acontecimiento encendió la chispa. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y poco a poco todas las alianzas entraron en juego. Así nacieron los dos grandes bloques, la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Lo que parecía un conflicto localizado se convirtió rápidamente en una guerra mundial. Desarrollo de la guerra. En 1914, Alemania lanzó una ofensiva rápida contra Francia, pero la guerra no terminó pronto como muchos pensaban. En el frente occidental, las batallas se estancaron en un tipo de lucha nuevo y brutal, la guerra de trincheras. Las trincheras eran zanjas profundas donde los soldados vivían durante meses en condiciones terribles, frío, barro, hambre y miedo constante. Entre trincheras se extendía la llamada Tierra de Nadie, un espacio mortal cubierto de alambradas y bajo el fuego de ametralladoras. Fue también una guerra de innovaciones tecnológicas. Aparecieron los tanques, los gases venenosos, la aviación militar y submarinos, lo que aumentó la destrucción. En el frente oriental, Alemania y Austria-Hungría se enfrentaban a Rusia. Aunque Rusia tenía un ejército numeroso, estaba mal armado y mal organizado, lo que provocó grandes derrotas. En 1917 ocurrió un giro decisivo. Estados Unidos entró en la guerra tras los ataques submarinos alemanes a sus barcos y por su interés en proteger sus relaciones comerciales con Europa. Ese mismo año, en Rusia estalló la Revolución Rusa, que obligó al país a retirarse del conflicto. Finalmente, en 1918, las potencias centrales estaban agotadas. Alemania intentó una ofensiva final, pero no pudo resistir la fuerza combinada de la Entente, reforzada por los soldados estadounidenses. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. Las consecuencias fueron enormes y dolorosas. Se calcula que murieron más de 16 millones de personas, entre soldados y civiles, y millones quedaron heridos o discapacitados. Los mapas de Europa cambiaron para siempre. Cayeron grandes imperios como el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán. Surgieron nuevos países y también nuevas tensiones. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, responsabilizó a Alemania por la guerra. Se le obligó a pagar enormes reparaciones, perder territorios y reducir su ejército. Estas condiciones, lejos de traer paz, alimentaron resentimientos que décadas después darían lugar a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, se creó la Sociedad de Naciones, el primer intento de establecer una organización internacional para mantener la paz. Aunque no logró evitar futuros conflictos, fue el inicio de lo que más tarde sería la ONU. En la sociedad, la guerra dejó cicatrices profundas, familias destrozadas, ciudades arrasadas y un sentimiento general de desesperanza, al que llamaron la generación perdida. Cierre presentador diagonal A. La Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto bélico, fue un acontecimiento que cambió la forma en que el mundo se entendía a sí mismo, transformó fronteras, derrumbó imperios y nos dejó una lección amarga sobre los costos de la ambición y la rivalidad entre naciones. Hoy, más de un siglo después, los ecos de la Gran Guerra aún resuenan, recordándonos la importancia de aprender del pasado para construir un futuro más pacífico. Gracias por acompañarme en este episodio de Ecos de la Gran Guerra. Nos escuchamos en la próxima entrega. El soldado Eddie Murphy en medio del caos y la devastación de la Segunda Guerra Mundial,
Millones de jóvenes fueron llamados a combatir en tierras lejanas, muchos sin imaginar la magnitud de lo que vivirían. Entre ellos estaba Audie Murphy, un muchacho nacido en una familia humilde de Texas, que jamás pensó convertirse en uno de los soldados más condecorados de la historia militar de los Estados Unidos. Murphy era apenas un adolescente cuando decidió alistarse en el ejército. Con apenas 17 años, mentía sobre su edad para poder entrar al servicio, motivado por un fuerte sentido de deber y por la necesidad de ayudar económicamente a su familia, que había crecido en la pobreza durante la Gran Depresión. Al principio, los oficiales lo miraban con desconfianza, era bajo de estatura, delgado y de aspecto frágil. Nadie imaginaba que aquel joven reuniría la determinación necesaria para enfrentar, con valentía inquebrantable, algunos de los combates más duros de la guerra. Su destino lo llevó al teatro europeo, donde participó en campañas decisivas contra el ejército nazi. Desde Sicilia hasta Francia, Murphy demostró un coraje que impresionaba tanto a sus compañeros como a sus superiores. No era un hombre que buscara la gloria personal, su carácter estaba marcado por la sencillez y la firmeza. Sin embargo, cuando la situación lo exigía, no dudaba en ponerse al frente del peligro. Uno de los episodios más recordados ocurrió en enero de 1945, en la región francesa de Holzwihr. Allí, su unidad se encontraba bajo un ataque feroz de tropas alemanas que superaban en número y armamento a los soldados estadounidenses. Las posibilidades de sobrevivir parecían mínimas. En ese instante crítico, Murphy tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ordenó a sus hombres retroceder hacia una línea más segura, mientras él se quedaba solo, ofreciendo cobertura. Se subió a un tanque en llamas y, usando la ametralladora antiaérea que aún funcionaba, abrió fuego contra los soldados enemigos. Durante casi una hora resistió él solo el embate de decenas de alemanes. La nieve ardía bajo las explosiones y el humo del tanque amenazaba con asfixiarlo, pero Murphy continuó disparando, evitando que el enemigo avanzara. Cuando se quedó sin municiones, en lugar de retirarse, organizó a sus hombres en un contraataque que terminó por rechazar la ofensiva alemana. Aquella hazaña le valió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar en Estados Unidos. Sin embargo, detrás de la imagen del héroe había un ser humano marcado por cicatrices invisibles. Audie Murphy regresó de la guerra convertido en leyenda, pero también cargando con las heridas emocionales del combate. Durante años sufrió lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, aunque en aquel tiempo era un tema poco comprendido. A pesar de esas dificultades, supo transformar su historia en un mensaje para otros. Se convirtió en actor de cine, escribió sus memorias tituladas To Hell and Back que luego se llevaron a la pantalla y dedicó parte de su vida a visibilizar los problemas que enfrentaban los veteranos al regresar a casa. Lo que hace especial a Audie Murphy no son solo las medallas que colgaban de su uniforme, sino la manera en que representó a tantos jóvenes comunes y corrientes que, obligados por las circunstancias, dieron un paso al frente en un momento crítico de la historia. Era un hombre de carne y hueso, lleno de miedos, pero también de un profundo sentido de responsabilidad hacia sus compañeros. Hoy, su recuerdo sigue vivo no solo en los libros de historia militar, sino en la memoria de aquellos que buscan inspiración en medio de la adversidad. La vida de Murphy demuestra que la grandeza no siempre viene acompañada de una apariencia imponente o de un destino predeterminado, muchas veces surge de la decisión de no rendirse cuando todo parece perdido. En cada relato sobre él se percibe una verdad poderosa. En los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial no solo se escribieron páginas de destrucción, sino también de valor humano. Y entre esas páginas, el nombre de Audie Murphy permanece como símbolo de un soldado que, siendo casi un niño, se destacó más allá de lo imaginable, recordándonos que el verdadero heroísmo nace del sacrificio y de la firmeza del espíritu.